Chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. Bien, bien. Buenas tardes. Cuentan, ¿cómo vamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, yo estoy a 10 minutos de la casa y Andrea Ramírez me llamó que llega por ahí sobre las 6:30, 6:40, que tuvo un problema en la oficina. Ah, pensé que era que estabas con Andrea, me preocupé. ¿Señora? Son No, más. como pensé que estabas con Andrea. Dile que cuando entre en silencio porque ya ha empezado la ponencia. Perfecto. Mm. Chicos, vamos a video, porfa. Voy. El Juan David Figueroa está de pura selección hoy. Chicos, ya saben que el otro módulo se van de presencial, ¿no? Les tocó salir de la casa a mis niños. Ya bajo la pandemia. Ya bajo la ¿Es pandemia. completo, profe, o...? Pues lo que pasa es que ustedes tienen, o sea, es alternancia, pero pues esos son 3 días ir y 2 días no. Es casi presencial. ¿No? Ahí yo tengo una pregunta. Había una circular del rector que decía que hasta que no hubiera una directriz clara del gobierno sobre el Pues tema de por eso. vacunación. No, es que, Vacunación. no, es que, o sea, el gobierno ya autorizó otra vez, el gobierno ya ordenó volver. Entonces, cuando el gobierno ordena, toca obedecer. La Secretaría de Educación llamando el que vamos a alternancia otra vez, entonces. Es alternancia, pero sus alternancias son como 3 o 2 días que van. ¿Cuántos estaban yendo? ¿2? 2 días. 2 días. Sí. Volvemos supuestamente a alternancia, entonces ya otra vez. Pero entonces confiando esto ya va a ir subiendo. Ya lo que fue, ya de aquí para allá otra vez lo que queda, yo creo que ya va a ser ya todo virtual, no creo. Ya confiando empiezan a vacunar y cada vez va a bajar más, ¿no? Confiemos, seamos positivos. Sí y no. Se tiene que vacunar aproximadamente el 45% de la población para que se logre un porcentaje de inmunidad de rebaño. De resto son medidas de ir y volver. Y como la política de inmunología del país no es muy clara, pues entonces estamos expuestos a lo que diga el gobierno. Pero eso va a ser un ir y venir. Sí, por eso, pero No es mientras, definitivo. siempre mientras no suba, no haya otro pico, nos dan para salir. Igual no Cuando, demoras el otro pico porque esos antígenos de las vacunas duran 40 días nomás. Y después, Y sin fechas de vacunas, jodido. no, y cuando nos toca a nosotros peor también, porque ni siquiera sabemos cuándo nos toque. Pero de todas maneras tocó alternancia, chinos, ahí sí. Toca. Ay, Toca o Dios. toca. Eso sí es. Ya nos mandaron la circular y todo, que programemos todo con alternancia. Entonces. Ya toca. Si ya mandó los colegios y todo, entonces con más ver a las universidades. Ánimo. ¿Cómo nos va? De todas maneras, ¿cómo siguen ustedes? ¿Cómo están? Bien, profe. Bien, profe. profe. Quiero que le pongan mucha atención. Resulta que dice, y ya dejándolos aquí con este tema para la ingeniería de software, cuando tú ya tienes listo como tu problema, tu propuesta, entonces tú haces un diseño. Hay dos diseños, ¿no? Haces uno que haces en UML, que ese no se ve acá, y ustedes no lo quisieron tomar, y quedó grabado para que vea. Y un diseño de pantallas para que tú le entregues al programador para pasar a otra fase ya de cómo te gustaría que quedaran esas pantallas, ¿sí? Entonces, esas pantallas se deben asemejar mucho a lo que va a ser mi aplicación, ¿sí? Entonces, ustedes tienen y deben pasar su propuesta con pantallas. Obviamente, pues la pueden hacer en PowerPoint, las pueden hacer en cualquier herramienta que ustedes quieran,
pero que se vea un bosquejo de cómo quedaría su aplicación y esa es la forma de presentar la propuesta. Por eso yo ayer les decía, no les voy a revisar propuesta porque depende de la ponencia de mañana, porque ellos les van a enseñar hoy cómo se realiza una buena presentación en diseño. Entonces ustedes el día lunes presentan su recolección de información, básicamente para que vayan teniendo en cuenta, presentan su recolección de información, cuentan su problema, mañana les digo cómo es, pero para que lo sepan y presentan la propuesta de cómo quedaría con pantallas, contándome ya con pantallas cómo quedaría como si estuviera funcionando. Pero obviamente pues las pantallas las pueden enlazar con flechitas o con lo que ustedes quieran para que se vea un seguimiento del sistema de información. Ahí termina. Ya cuando lleguen a Ingeniería de Software 1 les enseñarán a hacer la otra parte de diseño, que será todo lo referente a UML. Vuelven a entrar en este tema de diseño ya más profundo, súper profundo, porque en la Ingeniería de Software 1 se ve el diseño completo. Y ya quedan listos para el desarrollo. Hay veces que en la 1 alcanzan a editar el desarrollo y en la 2 es lo que es desarrollo y pruebas. Como que ya pasamos, si ustedes se dan cuenta, por las 3 materias pasamos por todas las etapas de ciclos de vida. ¿Entendido, chamos? Sí, señora. Señora. Ok, entonces vamos a darle nuestro aplauso virtual al Grupo Naranja, porque ellos cierran la ponencia y tienen que cerrar con broche de oro. ¿Sí o no? Hoy tiene que ser perfecta esa ponencia. Camilo, no puedes hacer, no puedes darles hoy le tocó virtual, no puedo hacer el aplauso Zoom porque va por la calle. Entonces, sí, mire, Sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer. Ahorita voy a Entonces, salirme de cámara, pero porque va a cruzar la calle. entonces, chicos del Grupo Naranja, somos todo oídos, bendiciones y que les vaya muy bien. Muy bien, démosle un abrazo virtual al Grupo Naranja, que vuelvan otra vez. Grupo Naranja, bienvenidos, que les vaya bien. Bendiciones, somos todo oídos, ustedes mandan. Cuando quieran. Cuando quieran. Sigan, sigan. Ya, profe, ya estamos. Bueno, buenas noches Ah, para bueno, todos. por lo menos ya hablaron, es que no hablaba nadie, me tenía preocupada. Bueno, buenas noches para todos. No, es que Buenas noches. el audio, no sé. Ah, ya. Con mis compañeros. Buenas noches para todos. Buenas noches. Aquí junto con mis compañeros Cristian Castro, James Aguirre, venimos aquí a darles a conocer sobre el diseño de sistemas. Y Cristian Parada, no lo deje por fuera el pobre muchacho. ¿Y quién habla? Y entonces en ese caso vamos a darles una definición en qué consiste el diseño de sistemas y nos vamos a enfocar en sus 4 etapas, las cuales no consisten, sino que son la etapa de datos. ¿Te diste cuenta que no estás compartiendo pantalla? No, ya les... Ah, bueno, listo. La etapa de datos, la etapa de interfaz, la etapa de arquitectura y la etapa de procedimientos. Entonces, para continuar, ya les voy a compartir aquí unas instrucciones para esta ponencia, en donde por favor apagar las cámaras, por favor mutear sus micrófonos. Si tienen alguna pregunta, por favor usar la herramienta de Zoom, la de la manito, y de inmediatamente nosotros atenderemos ahí a su solicitud. Y por favor prestar mucha atención porque de esto abarcará una actividad y también abarcará un quiz que tenemos realizado para ustedes. Entonces, no siendo más,
Voy a mutear acá y damos a continuación a nuestra ponencia. Mire, Arranta Pelado, en el día de hoy nos encontramos en el programa de ¿Quién es el millonario? El programa más exitoso del mundo, visto en más de 23 países. Este programa se basa básicamente en preguntas y respuestas que ofrece grandes premios monetarios para cada uno de sus participantes. Adicional, cuenta con un beneficio para ellos, el cual les va a permitir llamar a un familiar, a un amigo, a un conocido, el cual les ayudará a responder acertadamente a la pregunta que se le planteará. Por ello, el día de hoy nos encontramos con Horacio, quien tendrá que responder las preguntas y el cual podrá obtener cada uno de estos beneficios para poder acertar en cada una de ellas. Con respecto a las preguntas que se le plantearán a Horacio, tratarán exclusivamente del diseño. Señor Horacio, para las preguntas que manejaremos a continuación serán de tipo abierta. ¿Qué quiere decir con esto, señor Horacio? Que usted como participante nos debe dar una explicación clara y concisa. Teniendo en cuenta su respuesta, realizaré una llamada aparte para profundizar. Diseño de sistemas de información. Es la definición de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto con la especificación detallada de los componentes del sistema de información. A partir de dicha información, se generan todas las especificaciones de construcción relativas al propio sistema, así como la descripción técnica del plan de pruebas, la definición de los requisitos de implantación y el diseño de los procedimientos de migración y carga inicial, estos últimos cuando proceda. El diseño de un sistema de información produce los elementos que establecen cómo el sistema cumplirá los requerimientos identificados durante el análisis del sistema. A esta etapa se le conoce también con el nombre de diseño lógico. El primer paso en el diseño de sistemas es identificar los informes y las salidas que el sistema producirá. A continuación, los datos específicos de cada uno de estos se señalan, incluyendo su localización exacta sobre el papel, la pantalla de despliegue o cualquier otro medio. No se le escucha a Cristian por si está hablando. Listo, qué pena. Muchísimas gracias, señor Horacio, por invitarme a este gran programa. Un gran saludo para este público que tenemos hoy. Como venía diciendo el señor Horacio, la etapa del diseño también describe los datos calculados o almacenados que se introducirán en la etapa de datos. Teniendo en cuenta esto también, los procedimientos de cálculo, los cuales se describen con gran detalle y los cuales se seleccionan para tener una estructura más organizada con los archivos. Y los dispositivos de almacenamiento, como son los discos de cintas magnéticas o papel. Los procedimientos deben mostrar cómo se van a procesar los datos, los cuales van a ser de salida. También los documentos deben que estar muy específicos
para el diseño, ya que por esto pueden presentar los diagramas y las tablas y los símbolos especiales. Uno de los pasos más importantes para el diseño es tener detallado la información para así llevar a cabo un gran diseño de desarrollo de este software. El diseño de sistemas es un proceso altamente creativo que en gran medida puede ser facilitado por los siguientes datos. Entonces, tenemos lo que sería la definición de salida del problema, la descripción del sistema existente y el conjunto de requerimientos del nuevo sistema. También contamos con unas características, las cuales son la eficacia, la facilidad de uso, el ahorro, la detención de los fallos, la clasificación de la información, la identificación de las necesidades del cliente. Y contamos también con unos conjuntos de requerimientos de nuestro sistema, los cuales nos darán un diseño, nos darán para hacer un diseño y planear o arreglar las partes en todo lo que tenga que ver con la parte de los objetivos involucrados. El diseño del sistema requiere principalmente la coordinación de actividades, los procedimientos de trabajo y la utilización del equipo para alcanzar los objetivos organizacionales. El patrón de diseño de sistemas sigue una técnica iterativa, la cual se basa en los sistemas creativos, los cuales nos darán un mejor análisis, nos permitirán un mejor análisis a través de varias actividades o procedimientos de trabajo, o a la vez investigando mentalmente a través del proceso completo. También contamos con el analista, el cual debe tener en cuenta dos puntos muy importantes. Uno de los puntos importantes son que resuelva un problema a la vez y que no se confunda al querer resolver muchos problemas a la vez. Teniendo esto en cuenta, o sea que hay que siempre que tener una parte de ser basado en un solo problema, porque esto puede llevar perjuicios para diseñar este sistema. Otro de los puntos importantes, un nuevo sistema debe contar con los objetivos y las metas generales del área bajo el estudio y de la empresa. Tenemos otra parte en los cuales se basan en el diseño del sistema, que hay que tener muy en cuenta también, los cuales son examinar todos los datos posibles a tener en cuenta para crear este diseño, concentrarse y pensar en forma creativa para tener un buen diseño, proporcionar diferentes entradas, salidas, operaciones, controles y técnicas de procedimiento, evaluar los procedimientos más importantes y examinar las diversas alternativas. En cuanto a las especificaciones del diseño, podemos describir las características del sistema, que son sus componentes y sus elementos, y la forma en la que estos aparecen ante los usuarios. Para muchos de los usuarios, el éxito de un sistema está relacionado con la creencia de que tenga en sí unas buenas características adecuadas y también cuente con los componentes de un sistema de información descritos durante un gran análisis, el cual nos llevará a unos requerimientos, los cuales serán el punto principal de nuestro diseño. La parte de los analistas, ellos deberán diseñar los siguientes elementos, los cuales serían los flujos de datos. Con esto quiere decir que vamos a dar los movimientos de datos hacia alrededor y desde el sistema. También tenemos los almacenes de datos, donde tendremos un conjunto temporal o permanente de estos datos. Estarán ahí. También contaremos con los procesos, para los cuales aceptarán manejar y suministrar estos datos e información. Pueden ser anuales o basadas en computadora. También contamos con los procedimientos, los cuales tienen unas rutinas para analizar el sistema de información y lograr con ello los resultados esperados. También en cuanto a los controles, que tienen que ser estándares, para determinar si las actividades están ocurriendo bajo una anticipación, bajo la forma anticipada,
para poder especificar las acciones que deben comprenderse para este problema y presentar las circunstancias inesperadas que pueden haber o reportarlas. También la parte de procedimientos para tener una buena corrección de los problemas y también las funciones del personal. Listo, eso sería todo. Si alguno de mis colegas quisieran aportar algo. Muy bien, señor Horacio. Respondió correctamente la primera pregunta. Por ende, usted tiene en este momento 1.000.000 de pesos asegurado. De acuerdo a esto, procederemos. Realizaré una llamada aparte para profundizar más este tema y que quede más claro al... La etapa de datos esencialmente se encarga de transformar el modelo de dominio de la información creada durante el análisis en las estructuras de datos necesarias para implementar. Para el tipo de datos manejados en un proyecto es de suma importancia este diseño, ya que de él dependerá el funcionamiento de la aplicación. Este diseño está basado en el esquema entidad-relación obtenido del análisis, del cual se originan las tablas que serán utilizadas. Bueno, como nos venía diciendo el señor Elmo, básicamente la etapa de datos es donde definiremos nuestra estructura física, la cual utilizaremos en nuestro sistema. Esto se hace a partir de un modelo lógico de datos, el cual irá normalizado con unas clases de normas. También hay que tener en cuenta que hay que tener unas ciertas características específicas sobre este sistema de gestión de datos, el cual nos conducirá a utilizar para tener unos mejores requisitos establecidos para nuestro sistema de información. Aquí también entraría el tema de los analistas, ya que ellos se encargarían de diseñar los tipos de datos que serían necesarios para nuestra base de datos, la cual será la información que se va a tratar en nuestro sistema. También hay que tener en cuenta lo que sería su funcionamiento que realizará dicha información con respecto a los análisis realizados. Para esto tenemos también unas reglas, las cuales reglas de obtención del modelo físico a partir del lógico, el cual nos dará como objetivo tener unas técnicas para obtener un mejor modelo físico de datos a partir de este modelo lógico, el cual debe estar normalizado y para ello es necesario aplicar un conjunto de reglas, las cuales conservan la semántica de un modelo lógico. También tendremos lo que es la información de las entidades, la cual sería una entidad la cual se transformaría en una tabla que llevaría nuestros datos. La transformación de atributos y las entidades. Cada atributo se transformará en una columna de la tabla en la cual pertenece y nos indicará nuestra llave, nuestra clave primaria. Bueno, tenemos lo que sería la transformación de las relaciones. Dependiendo, tenemos las relaciones de 1 a muchos, la cual se propaga al identificador de la entidad y de la carnalidad máxima de 1, a la que tenemos en cuenta.
Tenemos también lo de la transformación de las relaciones exclusivas, la cual después de haber realizado nuestra transformación según las relaciones que tengamos en nuestros datos, nuestra base de datos, perdón, deberíamos de tener en cuenta que los identificadores propagados se han convertido, transformarán nuestros datos. Esta transformación debe ser jerárquica. Y tenemos varias opciones. La opción A, la cual consiste en crear una tabla para un supertipo, el cual tendrá una clave primaria y un identificador. Y una tabla para uno de los tipos que tenga ese supuesto identificador, con una clave ajena. En la opción B se creará una tabla para cada subtipo. Los atributos comunes aparecerán en todos los subtipos y la clave primaria de cada tabla es el identificador que llevarán. Estos tienen que ser para mejorar, o sea, se hacen es para mejorar la eficiencia en los accesos a todos los atributos. También tendremos la parte, en esta solución podemos aplicar la diferente en lo que serían los valores, ya que tendríamos que tener en cuenta los datos que tendríamos que tener en nuestra tabla. Y eso pues sería todo en cuanto a la etapa de datos. De acuerdo que su respuesta fue correcta, su acumulado será de 10 millones de pesos. Y realizaré una llamada aparte para profundizar más este tema y que quede más claro al público. Ahora tenemos la etapa de diseño de arquitectura. El diseño arquitectónico nos permite definir cómo debe organizarse un sistema y cómo tiene que diseñarse la estructura global de este. Es el enlace entre el diseño y la ingeniería de requerimientos que identifica los principales componentes estructurales en un sistema y la relación entre ellos. La salida del proceso de diseño arquitectónico consiste en un modelo arquitectónico que describe la forma en que se organiza el sistema como un conjunto de componentes en comunicación. ¿Por qué es importante la arquitectura? Facilita la comunicación entre todas las partes interesadas en el desarrollo de un sistema basado en computadora. Destaca decisiones tempranas de diseño que tendrán un profundo impacto en todo el trabajo de ingeniería del software. Constituye un modelo relativamente pequeño e intelectualmente comprensible de cómo está estructurado el sistema y de cómo trabajan juntos sus componentes. En un sentido amplio podríamos estar de acuerdo en que la arquitectura del software es el diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema, programa o aplicación y tiene la responsabilidad de definir los módulos principales, definir las responsabilidades que tendrá cada uno de estos módulos, definir la interacción que existirá entre dichos módulos, control y flujo de datos, secuenciación de la información. Muchas gracias, Horacio, por esa pequeña introducción. Entonces vamos a dar un pequeño resumen, pues como para pronto dejar un poco más clara la información y pues que no quede así como tan específico, como tan global, por decirlo así. Entonces, bueno, para tener en cuenta, estamos hablando del diseño de arquitectura, que prácticamente es uno de los diseños pues más importantes realmente en la etapa de todo el tema de diseño, porque pues prácticamente para definirlo en cierto modo y dejarlo más claro, es prácticamente cómo se debe organizar un sistema
y cómo tiene que diseñarse la estructura global. O sea, prácticamente es como plantearnos toda esa información de cómo tenemos que planificarlo. Entonces, pues prácticamente es como el enlace entre el diseño y la ingeniería de los requerimientos, ¿sí? Entonces, prácticamente es identificar como los principales componentes estructurales que va a manejar nuestro sistema y cómo se van a relacionar entre ellos. O sea, prácticamente es como cómo planificar y tener como ese pensamiento global antes de poderlo, pues, ponerlo, digamos, que en práctica. Entonces, pues, prácticamente, como les decía, pues, la arquitectura es prácticamente una de las partes más importantes porque facilita toda la comunicación entre, pues, las partes interesadas en el desarrollo del sistema de información. Entonces, pues prácticamente lo que les decía, es una parte importantísima porque es donde estudiamos, analizamos, organizamos toda la disposición y pues la estructuración de obviamente la información, los espacios de los contenidos y la selección de la presentación de los datos en el sistema de la información. Entonces, pues prácticamente vendría siendo una de las partes más importantes y fundamentales porque pues lo que les decía, prácticamente tiene como el objetivo que es de facilitar todo el tema de la asimilación de la información. Entonces, pues prácticamente es eso, prácticamente es como la definición para tener un poco más claro lo que nos decía nuestro amigo Horacio. Y pues prácticamente es eso, tener todo el tema asegurado, la consistencia y la escalabilidad que puede tener, que vamos a tener futuro en la estructura de nuestro contenido. Entonces, para tener también en cuenta, pues prácticamente esta etapa, aparte de que pues una de las más importantes, nos trae muchos beneficios. Obviamente, pues nos trae todo el tema de ubicación para poder ubicar la información más rápidamente, encontrar obviamente pues con el menor esfuerzo, que es la idea, porque pues la idea es que obviamente el sistema sea lo más intuitivo posible para el usuario final. Entonces, pues la idea precisamente es eso, podernos planificar y poder tener como una estructura obviamente organizada y pues que obviamente se desenlace de una mejor manera pues para que obviamente el usuario final tenga el mejor, por decirlo así, como el mejor uso o la mejor usabilidad. Es importante obviamente pues tener en cuenta que esta parte pues tiene obviamente otras características importantes que pues obviamente ayudan a que obviamente esta parte de arquitectura pues sea fundamental en todo el proceso. Por ejemplo, pues lo que nos decía Horacio, tenemos que definir todos los módulos principales, tenemos que definir las responsabilidades que tendrá cada uno de los módulos, como lo hemos visto, tener definido también las interacciones que van a tener entre módulos, porque posiblemente también lo tengamos, tener un control y un flujo de datos, que prácticamente es lo que nos va a ayudar, tener obviamente la secuencia de la información y obviamente pues los protocolos de todo el tema de interacción y comunicación que van a tener entre los módulos. Entonces, pues para tener en cuenta, obviamente, en todo el tema de las estructuras, pues también vamos a tener como digamos, agrupar la parte o la manera lógica para el usuario, lo que les decía, para que sea de fácil acceso y pues obviamente tenga todo el tema de o sea, lo más posible que tenga bueno, o por decirlo así de esta manera, al momento de hacer una buena arquitectura, debemos tener como unos pequeños ítems pues presentes para que todo esto fluya y tenga una mayor sinergia. Entonces, por lo menos, lo que les decía, tener un tema de intuitividad para que, digamos, el usuario lo pueda aprender de la mejor manera y en un corto periodo de tiempo, porque pues puede que el sistema sea bastante extenso, sea muy complicado y pues obviamente eso genera pues ciertos temas internos para pues digamos tanto aprendizaje para una persona o para el tema digamos operativo. Entonces lo ideal es que pues sea lo más intuitivo y que se aprenda a manejar en el menor corto de periodo de tiempo. Obviamente que sea flexible, perdón, que, o sea, que por ejemplo en este caso pues pueda apoyarse digamos de todas las tareas de los diferentes perfiles de usuarios que obviamente se van a manejar, porque pues la idea es que obviamente, como les mencionaba anteriormente, tenga todo el tema especificado por categorías, perfilado, que sea consistente, obviamente que pueda predecir como el comportamiento del sistema, que es lo importante obviamente de un sistema de información, y que sea escalable, ¿listo? Entonces que sea prácticamente como orientado al crecimiento de todos los contenidos. Y por último, como para dejar un poco más detallado el tema, entonces pues prácticamente en este paso, obviamente en la parte de estructuración, tenemos como otros ítems que podemos obviamente tener en cuenta para poder hacer un buen sistema o una buena arquitectura, por decirlo así en este caso. Y es pues prácticamente tener un sistema de organización
que es el que pues prácticamente nos va a dar todo el tema precisamente de organización de la información para poderla conseguir en los contenidos que pues va a albergar cada uno pues, de los usuarios. Tener como un sistema etiquetado, que en este caso pues es importante obviamente para tener como digamos visualmente en cierto modo todo el tema, por ejemplo, si digamos tenemos un sistema de información para un supermercado, por ejemplo, que al momento digamos de tener el producto tengamos una imagen o un texto. Obviamente lo recomendable es que pues, o bueno, lo mejor sería en este caso pues que la imagen viniera acompañada siempre de un texto. Entonces, pues eso digamos que también da mucho tema de intuitividad. Entonces, pues eso es uno de los ítems más también importantes. Y también el tema de navegación. Obviamente, pues que sea una estructura organizada, que todo esté agrupado en los contenidos, obviamente que deben ser. Y por último, pues sería como el tema del sistema de búsqueda, lo mismo. Pues la idea es que tenga un sistema de búsqueda completo para que sea lo más fácil prácticamente para el usuario final buscar la información o generar la información. Entonces, pues prácticamente eso es para que tengamos como en cuenta cómo funciona y pues lo que les decía, es una de las etapas más importantes en el tema del diseño. De acuerdo que su pregunta fue correcta, su acumulado será de 50 millones de pesos. Y por ende procederemos a la cuarta pregunta. ¿En qué consiste? Realizaré una llamada aparte para Esta fase de diseño de la interfaz comienza con la identificación de los requerimientos del usuario, la tarea y el ambiente. Una vez identificadas las tareas del usuario, se crean y analizan los escenarios para este y se define un conjunto de objetos y acciones de la interfaz. Esto forma la base para crear una plantilla de la pantalla que ilustra el diseño gráfico y la colocación de los iconos. La definición de textos descriptivos, la especificación y títulos de las ventanas y la Buenas noches. De acuerdo a la explicación que se dio de la interfaz, por favor, compañero James, ¿me comparte las diapositivas? Entonces, de acuerdo a la definición que se dio hace un momento en cuanto a la interfaz, la etapa de diseño de interfaz consiste en que al adquirir la etapa de datos y al adquirir la etapa de arquitectura, eh, nos permite poder obtener cada una de esas informaciones y por medio de esas estructuras y datos que se dan, podemos implementar una plantilla para una pantalla, en donde en esa pantalla vamos a ilustrar lo que tiene que ver cada uno de sus módulos, cada una de sus ventanas, sus textos, sus colores, la presentación que debe llevar. Entonces, al adquirir cada una de las etapas anteriores, que la etapa de datos es la encargada de adquirir la información que se debe colocar, o por ejemplo, en una pantalla se manejan una serie de campos en donde esos campos se deben almacenar dentro de una base de datos.
Entonces, esos campos que están dentro de esa pantalla, por debajo, o sea, en la estructuración de la base de datos, se debe definir si es una llave primaria, qué tipo de dato va a ser, cuáles van a ser sus relaciones. Entonces, con base en eso, la etapa de datos consistía en que al definir cada uno de esos campos, se le daba como tal su atributo, como tal su tipo de dato, qué capacidad de registros iba a tener, qué relaciones iba a manejar, qué cardinalidad se le iba a implementar. Entonces, como tal, consistía de eso la etapa de datos. En la etapa de arquitectura, ahí se definía como tal la estructuración que se debe llevar, la interfaz, en donde se debe colocar, en esta parte derecha se debe colocar tal información, en esta otra parte se debe colocar esta otra información, una gráfica, este título. Entonces, en eso consiste básicamente la arquitectura, pues además de lo que dijo nuestro amigo Horacio. Entonces, de acuerdo a eso, pasamos a esta etapa en donde a través de esas definiciones que se imparten cada etapa, aquí se ilustran esos componentes y luego de eso se presenta ya un diseño. Y pues para poder contextualizarnos en cuanto a esto, vamos a ver unos factores para el diseño que se presentan, en donde esos factores al momento de realizar un diseño eh, nos generan como tal una serie de inconvenientes. ¿Por qué? Porque las personas que tienen una memoria limitada a corto plazo, se refiere a que, bueno, hay sistemas o hay diseños que se implementan en donde se maneja demasiada información. ¿Y esto qué causa? Que al manejar demasiada información, un usuario que va a manejar esa pantalla va a generar pérdidas en cuanto a la interactividad que debe tener con la página, y eso va a provocar que haya pérdidas en cuanto a los conocimientos que debe tener en un módulo o en una página. También cuando se manejan errores de información, cuando a eso se refiere que se está trabajando con muchísima información y pues lo que pasa es que se generan errores al momento de no diseñar bien un- una interfaz, y lo que hace es que se pierda como tal la familiaridad que debe tener como tal ese diseño con el usuario, ya que, ya que el diseño de interfaz debe ser preciso y correcto, pues para que el cliente o usuario que va a utilizar esa pantalla tenga la capacidad de manejarla bien y de interactuar de la manera correcta. Y pues el amplio rango de capacidades consiste en que hay personas que manejan muy bien una parte, manejan muy bien otra parte. Entonces cuando se hace un diseño, se debe como tal adecuar para esas partes, es decir, a esas personas que tienen esa facilidad, esas otras personas que no cuentan con esa misma facilidad. Entonces se debe implementar como una estrategia de diseño para poder implementar ese diseño para que abarque esas dos personas que tienen esas diferencias en cuanto a conocimientos. Y en la de diferentes preferencias de interacción, como lo decía anteriormente, eh, hay personas que se les facilita una cosa y otras personas que no. Entonces es muy importante que esos factores los tengamos muy presentes, pues, para poder hacer un diseño correcto de una interfaz. Y ya en la siguiente diapositiva se manejan como tal unos principios de manejo de diseño de una interfaz, en donde el principio de uniformidad de la interfaz eh, significa que los comandos y los menús del sistema deben tener el mismo formato.
También los parámetros deben parecerse, al igual que los comandos, y esto permitirá que el aprendizaje del usuario sea adecuado y pues ya que si se manejan diferentes plantillas o temas como tal dentro de un diseño, el usuario se va a confundir y no va a poder manejar un aprendizaje correcto en cuanto a- al manejo de esa interfaz. En cuanto a la familiaridad de usuario, eh, en esta se debe utilizar términos, conceptos que se obtienen a través de la experiencia. Eh, entonces, digamos, en este caso, se debe adquirir como tal un análisis o como tal una información de cómo es que el usuario quiere que se le implemente este diseño y, y después de eso, de adquirir como tal esa información por parte del usuario, se implementa un diseño en cuanto a que el usuario tenga esa familiaridad de decir, bueno, como yo quería que este botón estuviera acá, entonces ya sé que este botón hace esto y me va a permitir ejecutar esto. Entonces en eso consiste la familiaridad. Otro principio es el mínimo de sorpresa, donde en este caso, si se define un diseño como tal ya establecido, no se debe implementar como otra funcionalidad en la cual el usuario pueda perder esa familiaridad en cuanto al diseño que se tiene implementado. Eh, por otra parte, la recuperabilidad consiste en que hay hay diseños de interfaz en donde se maneja muchísima información, se procesan muchísimos datos y pues en este caso eh, pueden haber sistemas en donde puede haber un colapso o se pueda tener un manejo de un diseño de interfaz en donde se pierda como tal información. Entonces es importante tener como un backup en donde se pueda asegurarle la información y el usuario pueda estar seguro de esa información que se está recuperando al momento de perderla. Y la guía de usuario consiste en que se debe proporcionar como anexos que puedan permitir al usuario poder adquirir los conocimientos correctos, en donde se les cree un manual de cada uno de los procedimientos que se debe tener dentro de el manejo de una interfaz. Por otra parte, a la siguiente diapositiva, se debe también tener muy en cuenta en cuanto al diseño de la interfaz y el diseño de sistema, lo que tiene que ver con la interacción que se va a realizar con el usuario, en donde la manipulación directa consiste en que el usuario interactúa directamente con los objetos de la pantalla o con una manipulación directa en cuanto, por ejemplo, en este caso nosotros estamos en nuestro computador, unos están en su celular, en donde la manipulación directa es ir a darle clic sobre un objeto, sobre un icono, y pues este me permite ejecutar alguna acción. Entonces, en eso consiste la manipulación directa, en que nosotros adecuemos como tal cada una de las pantallas, puede ser grandes, pequeñas, y que al momento de hacer la manipulación directa en cuanto a la manipulación de los objetos, se puedan obtener los mismos resultados adecuados. En la otra parte, que es la selección de menús, el usuario como tal selecciona un comando o una lista de un menú, selecciona un menú y pues este menú debe proporcionarle como tal cada uno de los debe proporcionarle cada uno de los objetos de la pantalla para que se le pueda hacer la manipulación directa.
ejemplo, pues en el enfoque, digamos, de uno tener un menú y en el menú se encuentra un objeto donde está el borrar. Entonces, al ir allá y pues en este caso se borra correctamente porque el menú se adecua pues para que se tenga una buena familiaridad. Eh, el relleno de formularios consiste en que, bueno, en este caso se adecuan los campos para que se pueda el ingreso de datos, y esos datos se puedan almacenar correctamente y pues al aplicar lo que tiene que ver los objetos o las acciones de guardar, se puedan guardar adecuadamente cada uno de los datos y campos que se establecen dentro de la pantalla y pues de un formulario como tal. Y como tal, la otra parte del lenguaje de comandos, en donde digamos el diseño, pues, o al momento de implementar una interfaz, como tal se debe tener muy en cuenta que se pueden aplicar una serie de funcionalidades en donde al aplicar como tal un comando, por ejemplo, en este caso nosotros realizamos el control C, el control V, el control P para ampliar una pantalla diferente. Entonces, como al realizar esos comandos e implementarlos dentro del diseño, pues van a permitir que el usuario pueda agilizar cada uno de esos procesos, cada una de sus funciones, y pues en eso consiste el lenguaje de comando. Por otra parte, en la otra diapositiva viene lo que tiene que ya ver la presentación de la información. Entonces aquí, en este caso, la presentación como tal se enfoca en cuanto a la parte de la información de los textos, sus letras, cómo hacer, se van a implementar los valores o la información gráfica. Entonces, en eso consiste la presentación de la información, que uno adecue adecuadamente la pantalla que se va a trabajar o el módulo, y en donde se adecue como tal, que sea la misma letra, que A las ver, gráficas. no te preocupes que yo no he interrumpido hoy porque iba a hacer un repaso al final, pero aquí sí quiero parar porque ocurre mucho en las sustentaciones de proyectos y es que la gente hace un diseño y presenta la información y todo en pantalla. En la universidad siempre se exige, porque ustedes los últimos módulos ven diseño web, lo han visto y ven app, ¿cierto? Móvil. Entonces, la gente lo que hace es que coge el diseño que tienen en pantalla y lo pasan para que se pueda ver por computador, perdón, por teléfono móvil. Y eso no es, porque la aplicación app o móvil es que tú utilices un lenguaje para móviles, porque la información nunca se va a ver igual en un computador que en un celular. Y si ustedes se dan cuenta, cuando entran a muchas pantallas, hay unas que como no tienen el app definido y lo han programado como una app, a uno le toca empezar a correr para entender qué es, porque uno lo que está haciendo es entrando a la página o entrando al diseño desde el celular. Ese no es que el celular tenga un diseño app. ¿Sí entiendes? Para que quede claro. El diseño app es que tú coges un lenguaje, por ejemplo, Android Studio, que es para app, y haces un diseño aparte del celular y un diseño aparte de la pantalla. Y cuando tú entras por celular, se tiene que ver una aplicación similar a la de la pantalla, pero tiene que ser acorde a la longitud de las pantallas de los celulares y la información también tiene que ir acorde ahí. Y no que tenga que empezar a correrme porque lo que estoy haciendo es entrando a la aplicación del computador por el celular. Eso tiene que quedarles claro. Una cosa es diseño en app y otra cosa es diseño en computador. ¿Listo? Sigue, Cristian. Bueno, sí, señora. Entonces, James, me pasa la otra diapositiva. Entonces, por otra parte, hay que tener muy en cuenta al momento de realizar un diseño, es en cuanto a los colores que se van a manejar. Por ejemplo, en este caso, en el primer ítem es limitar el número de colores utilizados y ser conservador en la forma de utilizarlos, en donde no deben utilizarse
más de 4 o 5 colores diferentes en una ventana o más de 7 en una interfaz del sistema como tal. Si se utilizan como tales bastantes colores y además si son demasiado vivos, la vista que se va a manejar para el usuario va a ser muy confusa. También para algunos usuarios o personas de usuarios que manejan así grandes cantidades o perdón, al manejarse muchas cantidades de colores, también van a generar muchas molestias al manejar o al interactuar dentro del aplicativo y no va a ser como tal muy adecuado para, para el usuario poderse familiarizar con él. Y para el segundo, utilizar un cambio de color para mostrar un cambio en el estado del sistema. Pues digamos que en vista de que cambia de color, debe significar que debe ocurrir algo al momento, digamos, que de guardar. Entonces debe aparecer un colorcito ahí que diga se actualizó este estado, se modificó esto. Entonces digamos que siempre mantener ese colorcito para cada uno de los módulos que se estén manejando. Por otra parte, sigue utilizar el código para apoyar la tarea que los usuarios están trabajando, eh, están tratando de llevar a cabo, perdón. Digamos, si los usuarios tienen que identificar instancias, tienen que encontrar algo que sea muy, como tal, muy difícil de encontrar dentro de una interfaz. Entonces, al validar el color o identificar el color que nosotros vamos a proporcionar ahí, ellos inmediatamente lo identifican y ya saben que se va a encontrar esa información ahí. Y pues el último, utilizar el código de colores de una forma consistente y uniforme, pues como hace un momento en los principios comentaba, al momento de manejar una interfaz, que una interfaz maneja ese mismo estándar en cuanto que si maneja un menú de un color, que maneja unas tarjetas de este color, que es así mismo simplemente para los otros módulos y no sea como tal un mamarracho ahí de colores y no se pueda visualizar bien y sea de mucha confusión. Para la otra parte ya se manejan como tal las características Pero que si se devuelve un momentico la pantalla, señora, sí, señora. Cristian, porfa. Ajá. No es tanto los colores utilizados, sino ahí dice, y en arquitectura, me estoy adelantando de una vez, en arquitectura te dice que tu programa no puede perder arquitectura con la interfaz, o sea, van unidos los dos. La arquitectura es toda la forma que tú le vas a dar a la pantalla, cómo vas a distribuir los datos, que también es otra, tienes que manejar los datos, tienes que mirar las ayudas es que, por ejemplo, ustedes se encuentran en diseños donde no tienen volver, donde no tienen, o sea, que sea interfaz de usuario, es decir, que el usuario no tenga que decir, ¿y aquí por dónde me devuelvo? Y si yo quiero ir al menú anterior, ¿cómo hago? Sino que tenga todas esas ayudas. Entonces, cuando dice mantenga un color es, primero tiene que mirar el cliente, porque de pronto el cliente tiene ya unos colores establecidos, entonces tienes que definir si tienes que seguir los colores que maneja, por ejemplo, que si le estás haciendo un diseño al BVA, pues ellos son de color azul. Y entonces, dependiendo del cliente, yo establezco el color. Si el cliente no tiene establecido, entonces no manejes colores de diferentes tonos, porque eso le pierden la arquitectura del diseño, ¿sí? Si tomas color azul, entonces que tu aplicación sea solo azul, pero hay que mirar con qué combino las letras, cómo hago los datos, cómo hago los formularios, para que no me llegue sobredimensionado también y ya la gente se canse del color azul, ¿cierto? Y si lo voy a combinar, hay que saberlo combinar. Entonces, cuando tú también estás hablando de interfaz de usuario, estás hablando que la aplicación debe bajar acorde al cliente. ¿Qué quiere decir acorde al cliente? Si estoy haciendo un diseño para un jardín infantil y no veo por ningún lado, aunque sea un niño, pues obviamente no es un diseño para un jardín infantil. Pero si estoy haciendo un diseño para un banco, pues no tiene que llevar ningún adornito. Entonces, por eso se dice que el diseño debe ser acorde
cuando tú estableces los requisitos, tú también conoces al cliente. El cliente no te va a decir, ay, me gusta tal color, no, pero tú sí más o menos viendo si el señor es sobrio, si el señor le gusta así. Y cuando tú haces investigación de revisar de pronto en qué aplicaciones han manejado y todo, pues mira si ellos no tienen una concordancia. Y si no tienen ninguna aplicación, entonces uno ya mira el logo de la empresa y mira todo para podérsela también aplicar. Todo esto se debe hacer en un diseño. O sea, un diseño no es que yo lo monte porque lo monte, sino tiene que ir muy acorde a todo lo que es el sistema de información. ¿Listo, Cristian? Bueno, sí, señora, muchas gracias. Entonces, ya para las características importantes que se deben tener, es la claridad, la concisión, la coherencia, la legibilidad, la interactividad, la flexibilidad, la familiaridad, la eficiencia y la atractividad dentro de un diseño de interfaz. Entonces, eso sería en cuanto a lo que tiene que ver la parte de diseño de interfaz. Y ya para la última etapa, que se maneja la de procedimientos, esta etapa de procedimientos como tal consiste en, nosotros ahí en este caso estamos viendo una pantalla y esa pantalla maneja en la parte izquierda superior unos objetos y pues en la siguiente diapositiva eh, lo que se hace esta etapa de procedimiento es describir como tal en qué se enfoca ese objeto y cuál es su funcionalidad. Entonces, en este caso, en el primer objeto, en este botón, como tal, su función es añadir y se representa y se tiene identificado con ese icono. Y la segunda se representa con esa X, la cual me va a permitir borrar lo que se tenga cargada dentro de esa grilla de datos. Y al pulsar ese botón lo va a ejecutar. Entonces, lo que consiste la etapa de procedimientos es especificar como tal la acción que va a ejecutar cada objeto, la acción que va a ejecutar cada función dentro de la interfaz y como tal, en eso es lo que consiste la etapa de procedimiento, en definir la funcionalidad y lo que va a ejecutar cada acción dentro de la pantalla. En cuanto a eso sería todo por las 4 etapas. No sé si tienen una duda, alguna pregunta con base en esto y pues la idea es poderlas responder adecuadamente y pues que... Sí, chicos, tengan presente que ya cuando pasamos de etapa de análisis pasamos a diseño, tenemos que conocer muy bien cómo se hace un buen diseño. Ellos lo que dicen es, cogemos 4 etapas básicas, no es que cada etapa vaya suelta, sino que esas 4 etapas se analizan en un diseño. O sea, en un diseño tú analizas cómo maneja los datos, cómo maneja la arquitectura, cómo maneja los procedimientos y cómo manejas la interfaz de usuario. Entonces, ya en la otra materia tendrán que ver más a profundidad cada uno, porque es que este tema es intenso, ¿cierto, chicos? Es largo. Sí, es amplio y también confuso. Bien, Pero todo conlleva lo mismo, o sea, Sí, señora. aprenda a diseñar, porque está el un poquito diseño de más las pero pantallas no puede ser tan plano, tampoco puede ser tan jocoso, o sea, es aprender a diseñar. Entonces, por favor, si tienen preguntas de una vez, porque ustedes ya les digo, la propuesta del sistema de información deben presentarlo en pantallas. Entonces, aprovechen si tienen alguna duda. no, nadie. Bueno, mejor, si no tienen dudas es porque todo quedó claro, Chino.
Entonces, Bueno, igual digamos, exacto, digamos que esta última pantallecito que colocamos es como una especie de interfaz, lo que les decía, digamos, como al comienzo. Como obviamente, digamos, lo que decía, la idea es que sea lo más interactivo, lo más, obviamente, intuitivo, que si, digamos, tenemos lo que les decía, digamos, una especie de supermercado, pues la idea es que obviamente, y pues entre mejor, tengamos una imagen con un texto del producto, pues obviamente eso también ayuda a todo el tema de la interactividad. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta que no hay así como muchas preguntas, entonces, pues bueno, Señor, vamos a iniciar con el taller. Señor, ¿alguien habló? ¿Alguien yo habló? tenía una. Ah, señor, ¿qué pasó? Cuéntemelo. Digo, cuéntenoslo. ¿Cómo están, muchachos? Una pregunta. Para el tema de los colores, ¿hay algún estándar o es más criterio de la persona que está haciendo el diseño? no es estándar ni es criterio, Eh, es el cliente. Es el, sí, Exacto. es Y del también cliente, depende de lo que es depende también. se Bueno, implementa de acuerdo al requerimiento, ahí se especifica cada si es una para de una esas, panadería o... si se especifica cada uno de lo que se debe implementar en cuanto al diseño, y pues digamos que eso ya abarca la parte de análisis. Y pues ya acá en la parte de implementación, pues ya de acuerdo a lo que se analizó en cuanto a los requerimientos, eso es lo que vamos a implementar. Exacto, que es también lo que llegamos la profesora. O sea, digamos, no es como colocar entonces, digamos que el logo es, no sé qué sé yo, un color amarillo y podemos dejar la interfaz de un color que completamente pues nada que ver. Entonces, obviamente todo eso en también etapa de análisis, de poder obviamente tener como una, sí, coherencia en cierto modo también de cómo está estructurada, digamos, el sistema y pues obviamente que vaya acorde para que obviamente llegue como una simetría en cierto modo, que es lo ideal. Es como lo que la profe dijo, ¿no? De si decir es para el banco BBVA, se maneja el color azul, por ejemplo. Pero también depende mucho, exacto. Digamos que muchas veces también los colores influyen. A veces pues depende la empresa también. Digamos, por ejemplo, es una empresa de telecomunicaciones. A veces los tonos de pronto más, digamos, más claros, no tan fuertes o tan vivos, generan que el cliente, digamos, tenga cierta perspectiva, porque muchas veces también depende de la función que maneje la empresa, ¿no? Entonces, Cuando, llegar que, cuando, cuando te dice que eso lo tienes que tener en la etapa de análisis, chicos, para que lo tengan en cuenta para más adelante y todo, no quiere decir que el cliente ya les había dicho, les diga cómo lo quieren, los colores y todo. Solamente que uno se da cuenta si hay otros sistemas de información, miran cómo están diseñados. Y lo otro es que cuando yo recolecte la información, yo vea, por ejemplo, el señor de inventarios, cuánto tiempo va a estar sentado en la pantalla y cuánto tiempo va a trabajar la aplicación. Entonces, eso ayuda a que, por ejemplo, Camilo, que le gusta tanto toda esa parte de psicología y la parte de eso. Entonces, sí, todo tiene su tú trasfondo. estandarizas los colores exactos de una persona que va a manejar 12 horas una aplicación. Si, por ejemplo, yo monto todo naranja, si a esa persona le va a servir, o si se utilizan ahí tonos pasteles, o sea, si no tengo un diseño prediseñado que me exija, entonces yo busco y analizo cosas como de ese estilo. ¿Sí entiendes, Camilo? Sí, es que para zanjar el tema y a manera de anécdota, el caso de un diseño de un sistema de información para una empresa grande, que el manual de identidad corporativa contemplaba el rojo y el verde en botones críticos, pero les faltó un detalle casi insignificante. El operador era daltónico. ¿Era daltónico? ¿Era Sí, qué? era Daltónico. daltónico. Ah, fue madre, imagínense. No le importaba qué color, veía otros colores, fue pucha. No, lo que pasa es que empezó a generar abortos inesperados en Claro, el sistema, porque lo que necesariamente para nosotros es rojo, él lo veía como correcto y así claro, sucesivamente. La moraleja es, claro. hasta esas preguntas, tal vez no estén muy detalladas, pero hay que empezar a mirarlas. Sí, hay que mirar, por A ejemplo, en el futuro, tuyo. no sé si ahorita en el Por proyecto ejemplo, en alguien tu tenga casa, eso. por ejemplo, en tu caso, tú dices un visitador médico, ¿cómo ve un diseño a las 8 de la mañana en la primera visita? ¿Y cómo ve un diseño a las 5:30 en la última visita? Analizar el turno. Ujú, ¿Mm? exacto. Algo Exacto. similar. Eso influye mucho. Había un nomás ocurre con uno cuando tú te sientas en el computador y lo decía a la gente y era el cansancio del usuario que se lo transmitía al computador. Se sentaba a trabajar a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde decía que el computador se puso lento, ¿sí? Y el computador nunca se pone lento. El computador siempre trabaja a la misma velocidad y con el mismo procesador y con la misma memoria.
Entonces lo que ocurre es que como tú a las 10 de la mañana no estás cansado, lo ves bien. Y a las 6 el cansado eres tú y ya quieres que el computador trabaje más rápido. Entonces son cosas así en las que tú tienes que tener en cuenta para un diseño. ¿Claro, chinos? Y eso que ustedes más adelante tienen que ver los reportes, ¿no? Porque hay sistemas de información donde es muy complejo sacar reportes. En cambio, entonces ahí se tiene en cuenta lo que decía el otro, ¿no? El manejo de datos y todo. Que cuando tú quieras sacar un reporte de ventas, vayas al menú, le clic en reportes, qué reporte quiere, de qué fecha, tal fecha, y le salga y que de una vez le salga con cuadritos en Excel. O sea, toda esa parte del diseño es muy clave. ¿Y por qué es tan clave? ¿Quién me puede decir por qué es tan clave esta parte del diseño, chicos? Le voy a dar puntos al que me le pegue al perro. A ver, ¿por qué será tan importante esta parte del diseño? Porque es lo que va a vender nuestro proyecto, es la cara del cliente. Puede ser. Es lo que ve el cliente y de eso depende que su trabajo se haga bien o se haga mal. Si no es intuitivo, pues probablemente surjan muchos errores o el usuario no sepa cómo utilizarlo. Porque es la que menos valora uno y la única, ojo con esto, la que menos valora uno como programador y la que más valora al cliente. ¿Sí? O sea, al cliente no le interesa a usted cuánto se demoró haciendo un análisis, al cliente no le interesa a usted cuánto se demoró haciendo un código, pero el cliente centra toda su atención en el diseño. Toda. Y hoy en día las dos son muy importantes, profe. A veces hay gente que ni siquiera ve los errores de la lógica, no se para solo a mirar eso. Claro. Que se No, vea bonito. y no sé si tú has tenido clientes donde tú le dices, ay, yo quiero que este menú me quede acá. Entonces usted le dice, bueno, está bien, se lo voy a hacer. Pero de pronto por eso primero le puede salir más plata. Uy, pero ¿por qué me va a cobrar más si no es sino que me baje el botón? Ellos no ven lo que es la programación. Entienden lo que hay detrás, sí. Ellos no entienden lo que es el código, ellos ven es el diseño, ¿sí? Y si no, dicen lo otro, no es por la plata, sino le dicen, pero mañana me lo puede traer. No, es que eso me genera otra vez hacer otra rutina y otros, pero ¿por qué? Si solamente le estoy pidiendo que lo baje. O sea, esa vaina del diseño es la que mueve el negocio, ¿sí? La programación es el trabajo tuyo, pero el diseño mueve el negocio. ¿Claro, chinos? Una pregunta. Sí, señora. Esto del diseño se ha venido manejando, ¿qué digo yo? Hace unos 10 años aproximadamente. Porque pues yo recuerdo que cuando uno era chiquito, o al menos yo iba a los supermercados, ellos casi no tenían un diseño, sino era un programa ahí en negro. Prácticamente era parecido a un CMD, donde digitaban todo y ya, o sea, no había como esa interacción. Claro, por eso es que la ingeniería del software surge en 1967, donde te dice, oiga, frena un momentico. Usted tiene que ya, una de las normas de la ingeniería del software, de hecho, la ingeniería del software surge porque el señor, el creador dice, oiga, vamos a sentar acá y cuáles son los problemas que más se generan en los proyectos de software. Y uno de esos problemas era la falta de diseño en los programas. Entonces la gente no le pegaba en los programas. Bueno, ya uno cuando ve se empieza a analizar cada programa y a explicar por qué. Pero les voy a explicar uno de esos, el diseño. Él decía, la gente hace diseños planos y diseños únicamente para la función, pero sin interfaz. Entonces la ingeniería de software viene y le dice, oiga, si usted quiere aplicar la ingeniería de software al proceso de desarrollo de un software, aplíquele bien la etapa de diseño como debe ser. Y de hecho en el libro de ingeniería del software de la Apprentice Hall, que es el que ustedes, me imagino que es el que uno sigue, que es el papá de la ingeniería del software, vienen como 3 capítulos de diseño. Se centran mucho en diseño. O sea, porque ellos sacan estadísticas y sacan porcentajes donde se determina la importancia de un diseño, ¿sí? La importancia de la interfaz, la importancia, y más adelante, cuando llegan a pruebas en la ingeniería del software 2, hay una prueba que se llama prueba funcional y de pantalla, donde tú tienes que sentar a un usuario que no conozca tu sistema y decirle, hágame un favor, entre y sáqueme y créeme un usuario y todo. Y que tu diseño tenga tanta interfaz y sea tan claro y tenga las ayudas y tenga todo, que cualquier persona lo pueda manejar. Yo creo que ustedes todos han pasado por lo mismo de entrar a páginas y todo donde el navegar es
tenaz, porque no aplican las normas de diseño. Hasta uno que maneja más o menos los sistemas, porque digo más o menos porque no puede creer uno que se las sabe todas, se puede trabar en pantallas que no cumplen con todos los ítems del diseño. ¿Sí les ha pasado o no? Sí, profe, claro. Gracias. A todos. Ok, chicos, continúen. Bueno, Voy a eh, contesto esta llamada y ya vuelvo a la clase, tranquilos. Ok, ¿Aló? gracias. listo, profe. Bueno, compañeros, en cuanto al taller que les traemos hoy, sería que hicieran una pequeña interfaz. Pueden ser en PowerPoint, Excel o Paint. Entonces, a cada grupo con la profesora hablamos de ese día y se le asignó un tema. Entonces, grupo amarillo sería un concesionario de carros, para el grupo verde un jardín de niños, para el grupo azul una papelería, para el grupo morado una droguería y para el grupo rojo una veterinaria. Entonces, tienen 10 minutos para que puedan diseñarlo. O sea, que sea básica, ¿no? Tampoco no es algo. ¿Qué es realizar la interfaz? Sí, Sí, un diseño, Juan. un diseño, un pequeño Por diseño así. ejemplo, Entonces, les dejamos este ejemplito ahí, pues, para Sí, ahí que dice cómo guíen. colocaría los menús, de qué colores le implementaría, así sucesivamente. con los ejemplos que Qué hemos pena, visto. no me recuerdan para el grupo verde que Grupo verde, un jardín de niños. jardín de niños. ¿Y cuántos minutos? 10 10 minutos. empiezan a correr ya. Listo, chicos, era la universidad. Qué pena, sigan. Listo, ¿En profe, ya qué? empezamos con el taller. Con el taller. Entonces Ah, que ya, le- sí, ya se asignó a cada grupo para que hagan la interfaz según lo Sí, que les había colocado. Entonces ya listo. estoy contando el tiempo, 10 minuticos porque ya estamos como pasaditos y todavía falta el quiz, entonces 10 minuticos. Ya llevan 1:02, entonces va corriendo. Hola, mi profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Te acuerdas que tú me habías dicho que me recomendabas trabajo, que no sé qué? Entonces yo acabé de hablar con X que está cuadrando los módulos. Entonces me dijo que de pronto si te marca para que estés pendiente, profe, y si no, porfa, Elkin Arevalo, envíale un mensaje de texto donde le digas que tú sí estás disponible y eso. Me dirás ese fa, profe. Pues yo ya hice mi lado, ahora es el tuyo. ¿Cuánto tiempo les dieron para el quiz? Digo, para la actividad. Para el taller, 10 minuticos. 10 porque... Modo profesora Juana, ¿no? Sí que les quede claro. Sí. Ujú.